Bueno, como les decía, ¿sí? Lo último que vimos fuera del proyecto, que vimos en un solo HTML, había sido el tema de routers para definir los distintos componentes que se renderizaban a través de un link determinado, donde definíamos los paths a los que tenía que acceder el usuario por medio de la aplicación, y en base a eso, ¿sí? En un lugar del template de la aplicación, se renderizaba el componente que queríamos. ¿De acuerdo? Luego empezamos a ver entonces cómo tomaba en forma de proyecto nuestra aplicación para empezar a separar los distintos componentes, distintas responsabilidades, ¿sí? En distintos archivos donde era ya un poco más modular, un poco más fácil de escribir los templates de los distintos componentes, porque ya íbamos a tener el asistente del editor de código, ¿sí? Íbamos a tener básicamente tres tags principales que eran template, script y style. El style dijimos que no lo vamos a usar por una cuestión de que más adelante vamos a ir a pasar directamente con otro framework que nos va a dar todo el soporte ese. Y lo que vamos a ver hoy es continuar con un proyecto simple, pero ahora vamos a agregarle todo lo que tiene que ver con el tema de rutas. Bien. Bueno, yo ya creé el proyecto mientras esperábamos que lleguen todos, y en base a ese proyecto se vamos a trabajar, ¿sí? Bueno, para hacer las rutas, ¿se acuerdan que cuando trabajamos en forma simple definíamos los componentes? ¿Sí? O sea que en nuestro proyecto vamos a tener que crear los componentes, podríamos pensarlos que esos componentes serían como especie de páginas, ¿sí? Que a su vez adentro recuerden que pueden tener otros componentes. Bien, teníamos que definir las rutas y eventualmente un ruteador, si el router en sí, que conocía todas las rutas y todos los componentes. Bien, bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora, pero en formato ya proyecto. Recuerden que teníamos acá ya un proyecto por default, ¿sí? Vamos a eliminar, ¿sí? Lo que trae por default y vamos a crear los nuestros. Bien, bueno, en el caso del proyecto, ¿sí? Vamos a crear a la altura dentro de la carpeta src una nueva carpetita, ¿sí? Que la vamos a llamar router. Bien, Vue.js va a tener definido varias carpetas que ya va a conocer, ¿sí? Y por estándar también tiene nombre. Una de ellas va a ser router. Si llegamos hoy vamos a ver otra más. En router, por ahora, lo que vamos a hacer es definir un archivo, ¿sí? Este va a ser JavaScript, ya no va a ser un componente, en donde vamos a definir las distintas rutas a las que queremos acceder. Eh, Entonces vamos acá a definir const routes. Bueno, ahí vendrá la definición. Fíjense que es un array, ¿sí? Es muy parecido a lo que teníamos acá. Recuerden que rutas también era un array. Y adentro, ¿sí? Tenía distintos objetos con algunos atributos propiamente definidos que eran path y component. Y por último lo que vamos a hacer acá es que este exporte por default rutas. ¿Sí? Bueno, no me recuerdo si esto lo vimos, ¿sí? Pero el export por default lo que hacía era que si yo de algún otro lado importaba, ¿está bien? Este módulo, este archivo, y no especificaba qué era lo que yo quería, esto era lo que se iba a importar por default. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a definir acá un objeto, ¿sí? Que va a responder al raíz. ¿Está bien? Y internamente vamos a decir ahora acá que sea component
¿sí? Y acá tendríamos que poner el componente al cual estamos queriendo renderizar, ¿sí? Bien. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Sí, sí. sí. Bien. Bien. Entonces, nos estaría faltando acá un componente. Entonces vamos a ir a componente. Fíjense que yo estoy refiriéndome acá a la que es el raíz, ¿sí? Entonces vamos a crear un componente. Vamos a llamarlo, vamos a ser original. Vamos a llamarlo principal. ¿Sí? Bueno, todos los componentes que creemos de view tienen que tener como mínimo, ¿sí?, el tag template. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos soy componente principal. ¿Sí? Y opcionalmente podríamos tener el script. ¿Sí? Recuerden que tenía estas dos partes. Entonces el script por default vamos a poner name principal y lo dejamos ahí. ¿Sí? O sea, no le agregamos nada más. Esperen que si no me va a dar error el slint. Vamos a poner que sean dos. Ahí está. Punto y coma no va. ¿Está bien? Recuerden que yo dejé habilitado el inter, ¿sí? O sea que cuando vaya a compilar, si no va a dar errores con el tema de los 4 espacios, los doble comillas. ¿Sí? Igual seguramente vamos a tener que repasarlo porque en algún punto va a aparecer de nuevo. Bueno, tengo ya mi componente. Bueno, acá voy a tener yo dos maneras de poder traer mis rutas. ¿Sí? Yo puedo bien, vamos a hacer la manera 1, es importar principal from, ¿sí?, punto barra components barra principal, ¿sí? Con lo cual este se renderizaría el componente principal. O profe, que está distinto el nombre. En el componente tenés una I de más. Si te fijas en donde está el archivo. Principial se llama. Ah, mira, principal. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí va a compilar. ¿Sí? Esta es una manera, ¿ok? Con lo cual yo puedo importar acá arriba y eventualmente lo uso acá abajo. ¿Qué problema trae este? Es que bueno, acá tenemos una sola ruta, ¿sí? No sería demasiado complicado tener los import acá arriba. Pero imagínense que un sistema puede llegar a tener como mínimo 20 páginas, ¿sí?, para ir renderizando con cada ruta. Entonces tendrías los 20 import arriba y después tendría acá abajo también lo mismo, ¿sí? Entonces, en vez de importar separado arriba, ¿sí?, también podemos hacer todo en una sola línea, ¿sí? Import, ¿sí? Esto estaba en, punto barra component barra principal, ¿sí? Entonces de esta manera yo lo estoy importando y usando directamente acá, ¿ok? No tengo que importarlo para después usarlo, ¿sí? Hago todo en una sola línea. La desventaja que voy a tener con esta forma es que después no puedo, si yo necesitara usar principal, no lo voy a tener. ¿Bien? Entonces, yo puedo usar este import únicamente si sé que lo voy a usar ahí y no lo voy a usar más dentro de este módulo. ¿Sí? En el caso de armar las rutas es mucho más simple armarlo de esta manera porque yo directamente ese componente lo utilizo acá, nada más. No lo vuelvo a utilizar en otro punto. ¿Bien? Y vamos a ver entonces, en ruta tenemos las rutas y vamos a crear otro archivo que va a ser el
el index.js, ¿sí? Fíjense que va a ser otro archivo de JavaScript. ¿Sí? Bueno, este es el ejemplo que viene después. ¿Está bien? Bueno, en este otro es donde vamos a crear nosotros ahora justamente lo que es el que maneja todo el ruteo. ¿Sí? Recuerden que cuando usamos acá suelto, creamos las rutas por un lado y creamos este router. Bien. Entonces, index. Entonces, en index vamos a importar view from view. Vamos a importar. Fíjense que el view router no me lo conoce. ¿Sí? No me está conociendo ya el IntelliSense de Visual Studio. ¿Qué me está faltando? Recuerden que antes, cuando estábamos en el ejemplo HTML, ¿qué hacíamos para que funcione? Teníamos que cargar la librería JavaScript, ¿sí? Ahora estamos en proyectos. No hay librería de JavaScript, sino que va a haber paquetes que yo tengo que instalar, ¿sí? Para instalar un paquete nuevo dentro del proyecto es el npm install. Y acuérdense que la clase pasada también vimos que existía este package.json, ¿sí? Donde había una propiedad que era dependencias, que definía todas las dependencias que tenía nuestro proyecto, ¿sí? Y yo les dije que si ustedes después reconstruían el proyecto a partir de las dependencias, se reconstruía todo. Entonces, ahora vamos a agregar un paquete nuevo. Para que ese paquete nuevo que estemos agregando se nos grabe automáticamente en este archivo package.json y esté con la versión con la que vamos a trabajar, vamos a agregarle a npm install --save, ¿sí? Y el nombre del paquete que queremos instalar. ¿Y por qué no me lo autorizó? Ah, porque no estoy en el... No estaba en el directorio del proyecto, ¿sí? Ahí está. Ya me parecía que lo había hecho demasiado rápido. Ahí está, ¿ven? ¿Sí? Entonces, npm install --save y el nombre del paquete que necesita instalar. Por ahora estamos arrancando con lo que es el view router. Fíjense que al estar el --save lo que hizo fue agregármelo acá en dependencias, ¿sí? Con la versión que se acaba de instalar. Como yo acá no le dediqué ninguna instalación, va a instalar la última versión que esté en producción, ¿sí? Bien, eso vamos por un lado. Entonces, ahora si vamos acá al index del router, ¿sí? Fíjense que ya teníamos ahora el view router. Y este es con B minúscula. Pues son los nombres de los paquetes. Y vamos a importar. Recuerden que creamos un archivo, ¿sí? Que se llama rutas.js, que es donde tenemos separado, ¿sí? Un archivo aparte, el array con las distintas rutas que componen la aplicación. Entonces vamos a importar desde rutas, ¿sí? Ese array. ¿Sí? Bueno, fíjense una atención acá. Yo estoy exportando por default un array, ¿sí? Lo podría haber escrito así, o bien lo podría haber escrito así, ¿sí? De las dos formas es lo mismo. Lo que quiero que quede claro es que yo acá estoy exportando un array, ¿sí? No una variable que se llama rutas y yo acá también le llamo rutas, ¿sí?
Yo estoy importando lo que exporta por default este archivo. Y lo que exporta por default lo meto en esta variable. Lo que pasa es que idealmente uno lo arma que se llamen iguales las variables, ¿sí? Pero tranquilamente esta variable se podría llamar xxxx, ¿sí? Y esta variable también va a tener el array de rutas, ¿sí? Es una aclaración por si alguna vez ven que hay un export default y el nombre de lo que exporta no coincide con el nombre que le ponen al momento de importación, es por eso, ¿sí? Ustedes exportan algo, ese algo lo meten acá adentro, ¿sí? Lo mismo pasa acá arriba. Yo exporto de este BioRouter, ¿sí? Que es este, ¿está bien? Fíjense que exporta por default BioRouter, ¿ven? Y también exporta un montón de cosas más, ¿sí? Pero por default, si yo no le aclaro qué es lo que quiero, me exporta algo que viene de acá, ¿sí? Y ahí lo podemos ir metiendo, ¿está bien? Fíjense que acá está declarando una clase. Bueno, acá no metemos ya mucho en TypeScript, no importa, sacamos, ¿sí? Bueno, sigamos entonces. Tenemos las rutas, ¿sí? Lo que vamos a indicar ahora, ¿se acuerdan cuando vimos Node.js? Ahí estaba el concepto de middleware. Bueno, lo que vamos a ir a View, le vamos a decir que use ViewRouter, ¿sí? ¿Y por qué le tengo que indicar a View que use ViewRouter? Porque voy a necesitar que se registren algunos componentes, ¿sí? Que voy a necesitar en el HTML. El router link, router view. Entonces, a view tengo que decirle, mira que vas a usar ViewRouter, ¿sí? Entonces, con este use, ViewRouter lo que va a hacer es registrar los componentes necesarios, ¿está bien? Para que funcione dentro de View, nuestro router. Bien, ¿y qué más hacíamos con router? Teníamos que declararle cuáles eran sus rutas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer acá es const router igual new view router, ¿sí? Recuerden que le pasaba como parámetros un objeto, ¿sí? Que recibía las rutas. Como el nombre de la propiedad o casualidad es igual al nombre de la variable, o sea que a la propiedad de esta, rutas, yo le voy a asignar una variable que se llama rutas, ¿sí? No tengo la necesidad o la obligación de ponerle los dos puntos, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? No tengo la obligación de ponerlo eso, ¿sí? JavaScript lo va a entender automáticamente. Gaby pregunta, Sí, decime. ¿eso es JavaScript o es Eso es Vue? JavaScript. Ah, perfecto. Sí, sí, JavaScript. ¿Sí? Bueno, una vez que yo tengo el router, lo último que me quedaría, ¿sí? Es exportar por default el router. Y me quedan todos los espacios mal. Listo. ¿Sí? Bueno, entonces, y ahí yo tengo ya mi index, ¿sí? O sea, recuerden que el index en un directorio es como el contenido principal, ¿sí? Yo ahora voy a importar de algún lado el router, ¿está bien? Y no hace falta indicar el index. Yo con importar router ya le va a alcanzar. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, entonces en nuestra app view, acá en algún punto tenemos que decirlo que router view. Vamos a poner acá un H2.
Recuerden siempre que tienen que tener el router view, que es donde va la aplicación nuestra a renderizar lo que vaya ruteando. ¿Sí? Bien. Si todo está bien hasta acá, al ejecutar el proyecto, y si no nos olvidamos de nada, ¿sí? npm start, a ver los errores de int, que algunos se nos deben haber escapado. El módulo que no encontró. ¿Dónde me quedé? Ah, acá. No tengo espacio. Gaby, Sí, consulta. ¿Viste que tenés la carpeta Node Modules? sí, está acá. Sí, ¿Qué usa de Node View? todo. Sí, o O sea, sea, ¿es como un Node para frontend? claro, una cosa así. En realidad lo que hace es Vue usa todo lo de Node para hacer este proceso, el de compilación. ¿Sí? Y te Ah, deja todo armado. Ahora vamos a hacer el build para que veas. ¿Sí? Vamos a hacer un deploy. Te deja todo armado para que ya después lo agarres, lo tires en un servidor y funcione. ¿Sí? Eso es lo que te está haciendo nada más. Entonces vamos a la aplicación. ¿Sí? Fíjense que tenemos ejemplo de router. Y me dice que router view no está registrado. A ver, acá me faltó. Import router from punto router. Componente router. Y ahora acá tenemos un montón de espacios, de tema de espacios. Línea 8. Acá está todo con... Ahí. Falta una línea al final en principal. Ahí estamos. ¿Sí? Ahí quedó funcionando perfecto. Fíjense que acá tenemos ahora el componente principal. ¿De acuerdo? Bueno, lo que me faltó acá era justamente, ¿se acuerdan que yo les dije que cuando creábamos la aplicación teníamos que indicarle quién era su router? Entonces teníamos que importar quién era el router. Bien. Como componente principal, ¿ah? No tenemos nada, solamente se lee la leyendita. ¿Sí? Entonces, haciendo un rewind, para poder utilizar lo que son las rutas y los distintos paths, ¿sí?, de URL dentro de un proyecto Vue, primero habíamos instalado el paquete Vue-router, ¿sí?, con npm install. Después, dentro de la carpeta de router, creamos el index.js y el routes.js. ¿Sí? La idea de routes.js es definir las distintas rutas que voy a tener en mi aplicación y por cada ruta cuál va a ser el componente que se va a renderizar. ¿Sí? Luego en el index lo que hacíamos era crear el objeto router, ¿bien?, que acá nos quedó bastante sencillo, y lo exportábamos. Y por último, dentro de donde yo creaba mi aplicación, tenía que indicar quién era el encargado de hacer el router. ¿Sí? Fíjense, como les decía, yo importé algo de el módulo router y fíjense que router es un directorio. ¿Sí? Entonces, cuando yo le digo un directorio, lo que va a traer automáticamente va a buscar el index. ¿Está bien? Fíjense que en el asistente, no sé si ven, el asistente lo ven, ¿no? Sí.
automáticamente me indica barra index. ¿Sí? Entonces, como tiene un nombre especial que es index, va a traer automáticamente ese. ¿Sí? Y a partir de ahí ya está. ¿Sí? Ya tenemos nuestra aplicación funcionando. Bien. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora, nos falta agregar algún otro componente. ¿Sí? Entonces vamos a llamarlo 1.view. Vamos a ponerle 2.view. Acá vamos a crear, recuerden que era template. A ver, H4. Componente 2. Script. Vamos a 1. Entonces componente 1. Nombre 1. Grabamos. Te faltó grabar este. Y ahora agregamos dos componentes. ¿Sí? Podemos pensarlo como que son páginas. Entonces vamos a las rutas, ¿sí? Y agregamos los nuevos componentes. ¿Sí? Entonces el path va a responder a barra 1 y el componente, ¿sí? Va a ser aquel que importemos de punto barra components barra 1. Y lo mismo con el 2. Gaby, Sí, decime. ¿sabes qué? No sé si le pasa a otro. Yo no entiendo bien la sintaxis de ese component. Esto que está acá lo vamos a ver un poco más adelante. Lo que estoy yo, Ok. ¿sí? Lo que estoy haciendo acá es definir, ¿sí? Yo estoy importando algo y automáticamente lo devuelve. Lo mismo que importo. ¿Sí? Importo y devuelve. ¿Sí? Estos serían como las definiciones de funciones arrow. ¿Se acuerdan que vimos, no me acuerdo si en la primera o segunda clase? Que uno podía escribir las funciones de dos maneras distintas. ¿Sí? Uno podía escribir como function, ¿sí? Los paréntesis, acá hago algo, o bien podías escribir la función de esta manera, ¿sí? El algo. ¿Sí? Son dos formas de escribir lo mismo. ¿Ok? Tienen una leve diferencia entre una cosa y la otra, que vamos a ver más adelante cuando empecemos con componentes un poco más complejos. ¿Qué diferencia hay entre escribir una función así y qué diferencia hay entre escribir una función así? Bien, por ahora para nosotros lo que estuvimos usando es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo Y que yo estoy también, haciendo acá. Gaby, Sí, en la arrow function, cuando tenés una sola línea, se asume que es un return. sí. Sí, De sí, hecho, por no eso. te lo deja escribir, me parece. ¿Eh? No, no. No, creo que ni te lo deja escribir, No, 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 es que no hace pero falta. es eso. Claro, no hace falta. Sí, por eso. Ya más adelante, cuando veamos componentes junto con Quasar, ¿sí? Ahí vamos a necesitar sí o sí utilizar, en algunos casos, function de forma explícita y en otros casos vamos a tener que usar arrow. Y ahí vamos a ver bien las diferencias que hay entre uno y otro. ¿Sí? Pero bien, como decía él, en estos casos que usamos nosotros acá en la 15 y 11 y 6, que es este estilo, ¿sí? No hace falta el return. ¿Sí? Porque la idea sería esta. ¿Sí? Ahí serían exactamente iguales, si querés de alguna manera. ¿Sí? Gracias. A diferencia, ¿sí? Que si tenés esta, ahí sí vos tendrías que poner el return a mano. Porque acá al poner la llave estás presuponiendo que tiene más de una línea. ¿Sí? Entonces,
en primera instancia esto es lo mismo, ¿sí? Entonces lo que está importando automáticamente lo está devolviendo a component, ¿sí? Entonces borramos esto con una sola línea. Ahí está. ¿Sí? Entonces va creciendo ahora mis rutas, ¿sí? Bien. Entonces vamos acá el index. Este de acá en realidad ya no lo tengo que tocar para nada. Se nos queda bonito. El principal, por ahora lo vamos a dejar como está. Y vamos a ir acá, a App View, ¿sí? Donde teníamos el Router View. ¿Sí? Bien. Entonces, acá vamos a poner ahora, ¿sí? Router link to, ¿sí? Para el /1, ¿sí? ¿Se acuerdan que, fíjense que lo vamos a escribir igual que lo teníamos acá? ¿Sí? El to, la leyendita o la imagen que a nosotros nos interese mostrar. Entonces vamos a poner 1, 2, ¿sí? Y vamos a poner acá, uy, arriba, acá le ponemos inicio, ¿sí? De nuevo, Gaby, me parece que donde definiste el componente para 2, le pusiste con mayúscula a la ruta. Me parece. El 2. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, tenés razón porque hice copiar y pegar el nombre. Bueno, En ese caso, ¿no te iba a responder o no le importa? probemos, Dale. quitémonos la duda. A ver, esperen que tengo que refrescar. Tengo un espacio de más en ejemplo de router. Estaba acá, acá. Eso por no ver abajo el... Ahí está. Vamos a refrescar. Ahí estamos bien. Esto borramos. A ver, primero vamos a probar con el que sabemos que deberían dar. 1. Inicio. 2. Anda igual, mira. Wow. No tiene problema. Y claro, porque esto Qué bien. lo resuelve el browser. Recuerden que esto lo resuelve el browser acá arriba. ¿Sí? Fíjense en acá arriba. ¿Ven? Acá. Este es el puntito rojo. ¿Sí? Entonces, como es del browser, ¿sí? No le va a importar que yo le ponga, ¿ven? Todo mayúscula, todo minúscula. ¿Sí? Son rutas. Recuerden que las rutas eran insensitive. De una. Estamos en 1. ¿Sí? Bueno, dejo el puntito rojo porque se ve más, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos los distintos componentes que funcionan ahora en una ruta y yo puedo tener entonces separados cada uno de los componentes. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, ahora vamos a suponer, ¿sí?, que nuestro componente, sí, vamos a ver el principal, ¿sí?, que el componente en principal en realidad tiene, ¿sí?, subrutas. ¿Está bien? O sea, que yo hago un inicio y a su vez acá puedo tener alguna otra ruta. Bien. Bueno, vamos primero parte por parte. Lo primero que tengo que hacer es modificar algo acá. ¿Sí? Yo le voy a decir que la ruta correspondiente al principal, o sea, que responde con raíz, puede llegar a tener, va a tener, mejor dicho, este me dejará ahí al lado, va a tener hijos. ¿Sí? Entonces va a tener un array de hijos. ¿Sí? Y esos hijos, ¿qué van a hacer? Otras rutas. Entonces también puedo definir path
pero ahora, ¿sí?, va a tener como primera parte lo que ya venimos, ¿sí? Entonces vamos a poner acá el path es tanto y el componente, ¿sí?, vamos a importar de component barra principal hijo 1, ¿está? Trato de ponerle nombre así. Entonces acá vamos a crear un archivito, o sea, principal hijo 1.view. No nos vamos a romper mucho la cabeza, vamos a copiar directamente lo que estamos usando, componente principal barra hijo 1, ¿sí? Entonces principal hijo 1. Bueno, este va a tener un solo hijo. Vamos a ver si abajo no nos dijo nada. Faltó esta línea, siempre me la olvido. Ahí está. Refrescamos. Componente principal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo no estoy accediendo nunca, ¿sí? Ahora yo puedo poner acá, como le puse a la ruta, acá, vamos a darle barra hijo 1. Ahí. Refrescamos, ¿sí? Está el componente principal. Ahora, si yo pongo acá hijo 1, ¿por qué no fue? ¿No sería principal barra hijo 1? No, porque no hay, la ruta es barra. Creo que esta barrita no va. Hijo 1. Aspecto recuadro. Bueno, ahí quiso ir, pero algo le pasó que no lo pudo traer. Escribí bien el nombre, ¿no? Vamos a copiar. Está bien, no dije nada. Yo que les dije que estos son hijos, ¿sí?, del componente principal. ¿De acuerdo? En AppView yo puse un router view. Ahora, este router view está asociado a una determinada serie de rutas. Como yo indiqué que era hijo de, ¿sí?, el router view principal va a tener que tener su propio router view. Cierto. Ahí. Este lo ponemos acá. Este. Vamos a ponerle un H3. Ahí está. ¿Ven? Ahora sí. Vamos a refrescar. ¿Sí ven? ¿Ven? Por inicio, ven, entonces ven acá que está la barra, el componente principal.
Ahora cuando yo digo hijo 1, ¿sí? Se renderizó. ¿Ven? La parte componente, soy componente principal, este de acá. Y acá abajo yo puse que estaba el router view del componente, ¿sí? Entonces ahí es donde va a renderizar principal a sus hijos, ¿sí? Bien, entonces vamos acá, vamos a crear el hijo 2, ¿sí? Componente principal hijo 2. Principal hijo 2. Ah, nunca lo creé. Ahí está. Principal hijo 2. Hijo 2. Entonces yo voy a inicio, estoy en principal. Luego puedo poner acá hijo 1, ¿sí? ¿Ven? Voy a componente 1. Si pongo hijo 2, voy al componente hijo 2. ¿Sí? Entonces, lo que armamos ahora es una jerarquía de rutas. ¿Sí? ¿Ven? Tenemos una jerarquía de rutas. Esta jerarquía, a su vez, hijo 1 podría tener sus hijos. ¿Sí? O sea, puede ir armando este árbol. Fíjense que termina siendo como un árbol de navegación, lo que yo voy definiendo acá. ¿Sí? Y además, una jerarquía de componentes. Ahora bien, vamos a agregar acá en el componente principal. ¿Sí? Acá en el principal. ¿Sí? Entonces ponemos y la barra hijo 1. ¿Sí? Hijo 1. Hijo 2. ¿Sí? Entonces poner inicio. ¿Ven? Toda esa parte que está ahí. Eso que tengo más dibujito. ¿Sí? Todo esto que está acá es lo que corresponde al componente principal. Donde teníamos este H3. ¿Sí? Los dos links y el router view. Quería acá el router view. Imagínense un cuadrado. ¿Está bien? Dentro de ese router view es donde se van a ir renderizando las selecciones que yo vaya haciendo. ¿De acuerdo? Fíjense, yo hago hijo 1, acá se renderiza hijo 1. Hago hijo 2 y acá se renderizó el otro componente. ¿Sí? Entonces, lo ideal sería que armen así de una forma bien jerárquica las distintas rutas con sus componentes por separado. Fíjense lo que yo les decía. Principal podría ser como una página, ¿sí? Y uno otra página. Bien, vamos a modificar un poquito quiénes son los hijos de Kia. ¿Sí? Vamos a sacarle los hijos a principal. No, vamos a dejárselos. Vamos a agregarle hijos a 1. ¿Sí? Entonces, a 1 vamos a agregarle un hijo. ¿Sí? Y vamos a llamarlo a este path. Vamos a poner el 1. ¿Sí? Primeramente para no hacer lío. Este sería 1 hijo 1. ¿Sí? Avisen si los nombres quedan medio confusos. ¿Sí? Entonces sería 1 hijo 1. Componente 1 hijo 1. 1 hijo 1. ¿Sí? Y lo que me va a estar faltando acá es el router view. Bien. Y no me critico nada abajo. Vamos acá. Refrescamos. Si yo voy a 1, ¿sí? Tengo el componente 1. Ahora, ¿qué ruta tenía yo acá? El 1. ¿Sí? Entonces acá fíjense que es 1 barra el 1.
1 barra el 1. ¿Este está grabado? Sí. Ay, me tengo aquí lo del router view. El router view va acá en 1. Acá. Entonces en 1, ahora pongo acá, barra el 1, ¿sí? Y ahí está. Pero fíjense, ven cómo se va armando acá arriba la jerarquía de rutas, ¿sí? Yo arranco por 1, ¿sí? Y tiene un hijo que es el 1, el 1. ¿Está bien? Entonces voy armando una jerarquía acá de rutas, ¿sí? Bueno, entonces de esta manera más o menos es como ustedes van a poder ir creando las distintas rutas. Bien. No sé si llegaron a ver al principio cuando se crea el proyecto, ¿sí? Que no sé si se acuerdan, que pregunta si queremos que se instale por default el router view, ¿sí? Y yo automáticamente le puse que no. ¿Por qué? Porque quería hacerlo de esta manera donde me quedaba por ahora para nosotros de una forma sencilla, ¿sí? Inclusive este array de rutas lo puedo tener acá mismo en el index si quisiera, ¿sí? De la otra manera nos va a generar algunas carpetitas más, ¿sí? Pero con este esquema funciona bastante bien, ¿sí? Inclusive esto, hacer un array de objetos en JavaScript, ustedes lo pueden tener partido en varios módulos, importan en este y arman el array, ¿sí? Es lo de menos. Recuerden también, lo que esto lo vamos a hacer casi al final, no sean mezquinos en escribir. ¿A qué me refiero con eso? Con los nombres de los componentes, nombre de variables, nombre de archivos, ¿sí? Porque después al final hay un proceso que se va a encargar de achicar todo eso para que el archivo HTML, JS y CSS sea lo más chico posible. Y todos los nombres que ustedes pusieron desaparecen, ¿sí? Entonces, siempre pongan nombres significativos para un ser humano cuando creen los componentes y todo ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Quedó alguna duda con respecto de las rutas? ¿Yo te puedo hacer una consulta? Sí, sí, decime. En los templates, cuando pones el router view, ¿puede ser? Sí, acá, por ejemplo. Sí. No entendí la parte que le tuviste que poner un router view, o sea, no entendí cómo es que un Claro, el padre tema, tiene que tener un router view, sino... claro, el tema es el siguiente, mira. Vos tenés principal, ¿sí? Cuando vos ves tu lista de rutas, ¿sí? Principal, ¿está bien? O sea que está asociado a este path, tiene hijos. Como tiene hijos, ¿sí? La renderización de estos componentes hijos va a pertenecer a la responsabilidad de este componente, ¿está bien? De principal. Entonces, como él va a tener la responsabilidad de renderizarlos, tiene que tener su propio router view, ¿sí? Para poder mostrar sus hijos. Así como la aplicación, ¿sí? El app view, tiene su router view porque es el encargado de hacer el primer ruteo, ¿sí? Fíjate que le correspondería el general, ¿sí? Este y este. Tiene tres, o sea, la aplicación principal es como que tiene tres rutas posibles que renderizar. Entonces tiene su router view. Cada vez que un componente vos ves que tiene hijos para renderizar,
vos tenés que definir en ese componente padre, que es el componente contenedor, dónde es que querés que renderice esos hijos. ¿Sí? Normalmente no lo vas a tirar así suelto al router view, ¿sí? Sino que lo vas a tirar ¿sí? adentro de un div. ¿Está bien? Y vos con este div lo que vas a hacer es manejar la ubicación en la página donde querés que renderice. Ah, o sea, eso sería porque app.view también es un componente en realidad, pero es el componente, Es el digamos, componente primario. padre, es el padre de todo, Claro. ¿viste? ¿Sí? Este contiene, em, ¿sí? Vos tenés acá, qué mal que escribo, este componente appView, ¿sí? A su vez este tiene 3 hijos, ¿bien? Va a tener el componente principal, bueno, me quedo todo muy pegado, el componente 1, ¿sí? Y el componente 2, ¿bien? Entonces, app tiene que tener un router view porque tiene 3 hijos, por así decirlo, 3 rutas a renderizar. Ahora, cuando vemos el ruteo de principal, tiene 3 hijos, ¿sí? Entonces, de vuelta, principal va a tener 1, 2 hijos, ¿sí? Y como va a tener hijos que él va a administrar la renderización, necesita tener su propio router view, ¿sí? Lo mismo nos va a pasar con 1. 1 también va a tener 1 y 2 hijos, ¿sí? Según la definición que hicimos acá. No, 1 solo tenía. Bueno, ¿sí? Ahí está. Claro, Tenía un sería solo como el hijo. principio de composición de programación, Ujú. pero en este frontend. Sí, ahora es por componentes. ¿Está bien? Entonces necesitan un lugarcito donde van a hacer que se rendericen o se muestren sus hijos, ¿sí? Cuando vos ya pones router links, ¿está bien? Estos router links van a resolver esta ruta y eventualmente el componente que le corresponde se va a meter en esta página. ¿Pero dónde? Donde encuentre el router view, ¿sí? Por eso es importante ponerlos adentro de un div, porque vos con un div los podés ubicar a izquierda, derecha, arriba, centrados, ¿sí? Ya es cuestión del diseñador. ¿Está bien? Entonces le queda mucho más limpio al diseñador por manejarlo de esta manera también, ¿sí? Si hay un diseñador piola y ustedes les pasan unos puntos view, la parte template, ¿sí? Y ellos modifican el style, no van a tener ningún problema. No hay código acá que tocar, ¿sí? Ellos tienen que tocar los CSS nada más. Bien, Es fantástico. ¿sí? Bueno, entonces, recapitulemos. Lo primero que hicimos fue instalar el paquete, ¿sí? Con npm install --save. El nombre del paquete era view-router, ¿sí? Vamos a cortarlo. ¿Está bien? Instalábamos el paquete este, porque era --save para que se nos grabe en el package.json. Una vez que hicimos eso, dentro de la carpetita source, src, creamos un directorio que se llama router con 2 archivos, index y roots. Dentro de roots definimos todas las rutas, ¿sí? O sea, el árbol de navegación con los componentes que se van a renderizar dependiendo dónde esté yo navegando. Vimos entonces que podíamos tener un directorio, perdón, una URL de navegación y que podía tener hijos, ¿sí? Que va a tener sus componentes. Bueno, luego en el index lo que hacíamos simplemente era crear nuestro objeto ruteador y decirle a Vue que utilice ViewRouter para que registre las tags que necesita Vue.js para poder armar el HTML final, que eran router link y router view, ¿sí? Con router link era igual que vimos antes, definíamos las distintas enlaces para hacer clic, ¿sí? ¿Sí? A su vez los hijos, ¿sí? Acá podríamos seguir teniendo otro nivel de navegación, ¿sí? Así como teníamos que este es
Este podemos decir que es el hijo de app. Estos son los nietos de app. Bueno, a su vez acá yo podría tener que este tenga los bisnietos de app, si queremos llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Puede tener hijos también. Y a su vez también, y podemos seguir así, ¿sí? Hasta que dé todo el stack trace. ¿Está bien? O sea, podemos tener hijos de hijos. ¿Sí? Bien. Y una vez que definimos esto, lo único que quedaba era estos componentes que vimos acá, ¿sí? Programarlo en forma separada. Con la salvedad de los que sean componentes padres, como el caso de uno o principal, tenemos que ubicar en algún lado, ¿sí? El root view, el router view. ¿Sí? Y lo que son los router links, vamos a ver que podemos o escribirlo de esta manera, vamos a ver más adelante cómo podemos hacer para acceder directamente por código para nosotros manipular la navegación. Vieron a veces que ustedes hacen clic en aceptar, se procesa algo y después por código cambian la página. Bueno, eso lo vamos a ver después cómo lo podemos lograr. Bien, bueno, entonces ya tenemos cómo armar nuestra página para poder navegar entre distintos componentes.